Dios les bendiga, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Este es su servidor, el hermano Enrique Adrián de Jesús, director de Ministerios Educacionales Hispanos para la Iglesia de Dios en Estados Unidos y en Canadá. Y estamos emocionados en el día de hoy por los recursos que tenemos. Como coanfitrión tenemos al doctor Juan A. García, que es obispo administrativo de la región noreste. Luego le vamos a dar participación para que salude. Y también tenemos al doctor Rodolfo Girón, que es un veterano misionero, arquitecto, plantador de iglesias, pastor, entre muchos otros ministerios. Estamos muy contentos y agradecidos de cada uno de ellos por la experiencia que van a estar compartiendo con nosotros a través de varias preguntas y respuestas en este subsegmento de Punto de Vista Virtual. Vamos a comenzar entonces con una oración y luego vamos a presentarles el tema central. Señor, te damos gracias en este día por tu amor y misericordia. Bendecimos, Señor, a nuestro hermano Rudy, a nuestro hermano Tony, Dios de la gloria, y a toda la audiencia que ha de conectarse en este día. Ayúdanos, Señor, a poder entender y a poder atesorar estas estrategias innovadoras para poder seguir cumpliendo con enfoque celestial y santo tu gran comisión. Danos fuerzas, Señor, como las del águila. Ayúdanos, Señor amado, a seguir hacia adelante. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. El tema central para esta entrevista a Punto de Vista Virtual es las misiones y la educación ministerial teológica. La primera pregunta que vamos a formular al doctor Rodolfo Girón es la siguiente. Ya que has manifestado una trayectoria tan extensa y amplia como misionero y educador cristiano, evangélico, pentecostal, cuéntanos un poco acerca de ti, de tu esposa, la hermana Alma, además de la participación activa que has tenido durante muchos años en diversos ministerios educativos que están vinculados también con el cumplimiento de la Gran Comisión. Enrique, un placer saludarte y también a mi estimado hermano Tony, que tenía mucho tiempo de no verles. Saludos a todos, hermanos, un placer. Realmente ha sido un privilegio de parte del Señor el poder servirle a Él desde mi juventud. Soy guatemalteco. El Señor me ha dado la bendición de venir a este país, a adquirir la ciudadanía norteamericana, y también servimos por 10 años en España, donde el Señor nos dio la bendición de adquirir la ciudadanía española. Así que tenemos el privilegio de tener 3 pasaportes. Eso dice un poquito del recorrido que hemos tenido. Yo nací en un hogar pentecostal. Mi padre y mi madre fueron pioneros de la Iglesia de Dios en Guatemala. Y cuando tenía 11 años dije, yo quiero ser arquitecto. Y esa fue mi declaración y mi sueño, y lo cumplí, pero el Señor me engañó. El Señor me llamó al ministerio cuando yo empezaba apenas mi carrera, y básicamente desde el año 80 hemos estado sirviendo al Señor, y el Señor nos ha dado el privilegio de servir en distintos ministerios. Yo empecé como evangelista, luego vine a Tennessee, a Cleveland, al seminario para estudiar una maestría, regresamos al pastorado, y ahí en el año 88 recuerdo que fui invitado para ser el director nacional de educación teológica en Guatemala, y fue una experiencia muy linda. Tuve un año para preparar un discípulo que quedara al frente de la iglesia que pastoreaba, y básicamente del año 90 al 92 estuvimos trabajando al frente de la educación en Guatemala, una experiencia muy aleccionadora para mí. Teníamos un programa de educación por extensión y fue de bendición. Quiero hacer un paréntesis aquí, decir, en el año 75, cuando terminé mi carrera, tuve el gozo de contraer matrimonio con mi esposa Alma, que ustedes conocen, y el Señor nos ha bendecido con 4 hijos, Rudy, Marta, Carolina y Carla. Ahora Rudy casado con una joven mexicana, 4 nietos, viven en Florida, mi hija Marta también, y mis 2 hijas, Carolina y Carla, viven en California, son angelinas, así que nuestra familia ha crecido, gracias a Dios. Juntos hemos servido al Señor desde el año 80, y como decía, en el 90 tuve el privilegio de empezar a trabajar, a servir como director nacional de educación teológica en Guatemala. Fue una experiencia muy linda. Iniciamos un proceso que le llamamos la regionalización de la educación en Guatemala,
teníamos solo un instituto bíblico en el occidente del país y se creó oficialmente un seminario para la región central y un seminario para la región oriental. El programa sigue todavía así, se regionalizó y ahora tenemos una educación más diversificada en Guatemala. Cuando estaba en eso, el Señor me dio el privilegio y el llamado a servir en COVIBAM, la Cooperación Misionera Iberoamericana, un movimiento interdenominacional. Y recuerdo haber sido el único pentecostal trabajando en eso y tuve el privilegio de presidir COVIBAM por espacio de 7 años y medio. Por cierto, la Iglesia de Dios me autorizó a ser un misionero trabajando dentro de COVIBAM, algo muy peculiar, que yo creo que es una aportación muy valiosa de nuestra denominación. Tuvimos el apoyo de la Iglesia de Dios y yo serví por 7 años y medio y luego vino un llamado de parte del Señor para ir a Rusia. Estuvimos en Rusia del año 97 al 2006 con la tarea de establecer un seminario para la Iglesia de Dios en la región. Se llegó a llamar, ahora se llama el Seminario Teológico de Eurasia, ETS, pero los hermanos alemanes nos robaron el nombre, lo digo aquí en español para que no, y se apropiaron del nombre, entonces ahora hay que poner ETS Moscow, ETS Knivitz, que es es European Theological Seminary y el otro es Eurasian Theological Seminary. Pero muy interesante, la experiencia en Rusia fue muy aleccionadora. Establecer un seminario prácticamente de cero, de no tener absolutamente nada, a formar una facultad con maestrías, con doctorados, una biblioteca que empezó de cero, a dejar 9,000 volúmenes y extender el programa. Hoy día ese programa tiene 2,500 estudiantes por toda la ex Unión Soviética y el seminario que el Señor nos permitió, mejor dicho, el edificio que está en la ciudad de Moscú, que también es una bendición. Nuestro seminario, gracias a Dios, es uno de los seminarios referentes en la región. Y al regresar de allí, Enrique, tuvimos el gozo, y tú recuerdas una vez que me visitaste, de dar inicio a lo que se llama o se llamaba es USA Hispanic Educational Ministries. En español le llaman ahora, ¿cómo es, Enrique? Ministerio de Úsame, sí. Sí. Úsame. Y tuve el gozo, el privilegio, y no tan privilegio, no tan gozo, pero me tocó a mí venir a este lugar donde estoy sentado hace 16 años y estar al frente del Hispanic Institute of Ministry, que lamentablemente se cerró. Me dieron la tarea a mí de enterrar prácticamente un cadáver porque ya se había muerto. Fue una tarea muy desafiante. Teníamos 30 estudiantes y tuvimos que graduarlos a cada uno con un diploma. Era un peligro porque cualquiera de los estudiantes del primer año podíamos reclamar o hacer cualquier cosa porque ellos venían a estudiar y muchos de ellos uno dejó su profesión en California, pero logramos, gracias a Dios, encaminar a estos estudiantes y prácticamente se cerró el instituto acá y empezamos el departamento que ahora tú tienes el gozo de dirigir, Enrique, y he visto cómo Dios ha ido progresando en la educación. Yo pensaba que era el final de todo, pero el Señor tenía todavía otra sorpresa. Nos llamó para ir a España a dirigir lo que se llama el IBET, Instituto Iberoamericano de Estudios Transculturales, otra modalidad educativa, educación no formal, cursos intensivos para misioneros en diferentes partes del mundo. Así que fue una experiencia muy buena y ahí empezamos un proyecto para establecer lo que íbamos a llamar, lo que se tiene el nombre de una universidad en España. Por cierto, la concebimos virtual y eso fue un concepto que no entró en la mente de los líderes y ahora nos damos cuenta que es el progreso de la educación. Ahí más o menos es un resumen de donde hemos estado. Y ahora aquí en la iglesia local en la ciudad de Dallas, Texas. Pues Dios te bendiga, Rudy. Amén. Para mí también es un gusto y un privilegio poder estar aquí y pues ser incluido en este programa donde podemos escuchar testimonios y informes, reportes suyos en lo que es la educación. Recibo un caluroso saludo de nuestra región. Yo sé que usted la conoce porque la ha visitado. Ha estado ahí en varias ocasiones por
semanas y meses. Pero damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo en su vida y la contribución que usted ha hecho a lo que es la educación, la formación, el discipulado del pueblo alrededor del mundo. Rudy, yo tengo una pregunta para usted y es la siguiente. Como resultado, ¿verdad?, de su experiencia en el campo misionero, ¿cuál sería el consejo que usted le daría a un candidato misionero en referencia a los estudios académicos que le servirían en el día de hoy? Hermanos, el contexto decía, la pregunta es muy interesante. Yo quiero empezar diciendo, el contexto de la misión ha cambiado. No podemos seguir pensando en los misioneros convencionales. Enrique, tú y yo fuimos misioneros y convencionales, diría yo, pero a partir de la caída del muro de Berlín y sobre todo con los eventos del 9/11, del 11/9, el contexto de la misión cambió. Y una de las cosas que precisamente yo estuve trabajando cuando estaba al frente del IBET en España fue el análisis del cambio del campo misionero. Generalmente pensamos en la capacitación de un misionero con una maestría, le llamamos en estudios interculturales, que era solo un nombre, realmente una maestría en misionología, y pensamos que enviar misioneros de esa manera va a ser la clave. Hermanos, el mundo ha cambiado. 50 misioneros fueron sacados de Turquía el año pasado. Enrique, estabas, creo yo, todavía en España o ya había salido. 200 misioneros fueron echados de Marruecos. En Egipto, muchos misioneros no han sido permitidos de nuevo. El cambio es brutal, de tal manera que tenemos que empezar a pensar en la formación de misioneros desde otra perspectiva. Y aquí entra un tema que es realmente crítico. Diría yo, la dicotomía que nosotros, especialmente en el mundo pentecostal, hacemos entre lo sacro y lo secular. Una herencia del catolicismo, los seglares y los clérigos, o los laicos y los clérigos, un término que usamos mucho. Y realmente es un tema crítico porque el día de hoy tenemos que empezar a concebir que la misión es encomendada a todos, ministros que somos llamados muchas veces a servir a tiempo completo, pero también profesionales que Dios está usando. Yo creo que la recomendación, y aquí, hermanos, yo empecé con el movimiento misionero en los años 80 en América Latina, y recuerdo que muchas veces decían los muchachos, vamos a ir al campo misionero y vamos a trabajar, y muchos venían a decir, yo voy a dejar mi carrera y voy a irme al campo misionero. Y yo unos 8 o 10 años atrás empecé a decir, no cometas ese error. Necesitamos profesionales preparados en distintas carreras, médicos, ingenieros, arquitectos, abogados, y que sientan la carga de usar su profesión para servir al Señor. Y en ese proceso, educarnos. Uno de los secretos del pentecostalismo, del crecimiento del pentecostalismo, es que los seminarios no han producido pastores, sino han capacitado pastores que ya estaban sirviendo. Y yo diría que en misiones debe ser lo mismo ahora. Yo recomiendo a los muchachos, porque esa fue la pregunta, formarse profesionalmente. Hermanos, por experiencia, el ser arquitecto ha abierto muchísimas puertas. En Rusia, mi carrera fue una bendición porque tuve la oportunidad de diseñar un edificio y el departamento de misiones, hermanos, me confió 1.6 millones de dólares, una de las economías más volátiles que habían sobre la tierra. Y gracias a Dios por la formación profesional, logramos un edificio que ahora está en un costo de unos 8 millones de dólares por lo menos. Yo creo que necesitamos profesionales. Y para cerrar porque hay mucho para hablar, creo que el modelo bíblico es Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel. Hermanos, eran personas profesionales, capaces intelectualmente, pero llenos de sabiduría y de principios básicos que traían de su formación. Entonces, yo creo que es una combinación, profesionales, universitarios, graduados o personas profesionales en distintas áreas que no necesariamente tengan la formación profesional, pero que tengan una profesión bien definida y que vayan al campo usando su profesión. El famoso concepto de hacedores de tiendas en inglés, que ahora se llaman
misiones biocupacionales. No iba a decir el término antiguo de bivocacional, porque tenemos una vocación y dos ocupaciones. Entonces, biocupacionales. Creo que es la recomendación que doy a los jóvenes. Vean cómo terminan su profesión. Si tienen un llamado, pongan esa profesión en manos del Señor. Y como Daniel y sus compañeros fueron usados para transformar un contexto pagano, Dios va a usar esos nuevos misioneros. Amado Rudy, esos consejos son muy valiosos, especialmente porque nosotros los tuvimos que vivir en carne propia cuando fuimos en España. Exactamente. Realmente no le hace sentido a varias culturas o a muchas culturas fuera de Estados Unidos de América, principalmente en este continente europeo y asiático, el que uno diga que uno es pastor de una iglesia. Primero, que en España, pues el pastor es el que pastorea las ovejas. Sí. Cada vez que estaba estudiando el doctorado en algún curso en la Universidad Complutense de Madrid y nos preguntaban cuál es su ocupación, entonces yo decía pastor, pero tenía que traducirlo como padrecito, padre, porque eso era lo que me llamaban en el barrio, Sí. algo más contextualizado. Y entonces estoy muy de acuerdo con lo que dijiste de que los jóvenes y todos los que vayan a trabajar en la obra misionera foránea, que se preparen profesionalmente y no que sean biocupacionales, sino que sean multiocupacionales. Exacto. En muchas ocasiones, pues hay concentraciones mayores, luego hay especialidades, subespecialidades, que ese fue el caso mío. Realmente fue el Espíritu Santo el que me llamó a mí a estudiar la educación en la Universidad de Puerto Rico. Yo tenía mucho temor porque se predicaba mucho en contra de los que iban a estudiar a las universidades. Y luego yo quería ya dejar de estudiar el bachillerato y el Espíritu Santo me inquietó y me motivó para seguir una maestría en educación, orientación y consejería. Y luego entonces, cuando vine a Cleveland, Tennessee, a principios de los 90, bauticé toda esa preparación profesional con la maestría en divinidades del Seminario Teológico de la Iglesia de Dios. Dios tiene un plan diferente, pero el mundo ha cambiado, la manera de pensar ha cambiado, la manera de trabajar y de hacer misiones ha cambiado, y creo que esos consejos que has dado son muy valiosos. Y te hago una tercera pregunta. ¿Podrías explicar por qué es tan crucial el binomio inseparable de la educación bíblica, ministerial, teológica y las misiones? Creo, Enrique, que uno de los desafíos grandes que yo encuentro en la Iglesia de Dios, y digo esto con mucho cuidado, pero conociendo básicamente los principales seminarios que tenemos a nivel mundial, en Asia, en Europa, en Eurasia, en Sudamérica y en Centroamérica, creo que una de las grandes ausencias en la formación y en los currículos de nuestros seminarios es una formación misionológica seria. Lamentablemente, el seminario teológico en Cleveland, el seminario pentecostal, tenía una maestría y un énfasis muy suave y muy pobre, perdón que lo diga, pobre en el sentido de facultad y de realmente alimentar eso. Si vamos a nuestra universidad, que respetamos muchísimo, y yo soy muy cuidadoso en decir esto, pero realmente carecemos de una formación seria que yo encuentro en otras universidades, que podría mencionar nombres, pero no viene al caso, y en otras corrientes denominacionales. Si comparo yo, por ejemplo, el seminario teológico de las Asambleas de Dios, yo conozco al presidente, soy amigo de él, lo conocí como misionero, tiene un PhD en misionología y otras entidades, ¿no? Digamos los bautistas y los presbiterianos. Hermanos, nos hace una gran falta. Ahora, voy a decir por qué razón creo que es un problema serio. El enfoque pastoral, especialmente en el contexto de Estados Unidos y de Europa, lo hemos enfocado como una pastoral, diría yo, monocultural. Generalmente traemos pastores de Puerto Rico, de México, de Guatemala, de Centroamérica, de Argentina, de Uruguay, para pastorear iglesias en Estados Unidos, y no tenemos la mínima idea de lo que significa trabajar interculturalmente.
Entonces, resulta que tenemos iglesias étnicas, puertorriqueñas, mexicanas, guatemaltecas, dependiendo quién sea el pastor. Y el concepto, yo hace años, hermanos, hace años que he estado pensando en la necesidad de una licenciatura o un bachillerato, como se llama aquí, un bachelor degree en estudios pastorales interculturales. ¿Por qué razón? Porque realmente es el desafío más grande. Hablemos aquí como denominación. El gran problema que hemos tenido, por ejemplo, en la región de Chicago, es que en los años 70, en los años 60, Chicago era el segundo lugar con más puertorriqueños después de Nueva York. Y hemos seguido así cuando la demografía ha cambiado. Chicago tiene una mayoría de mexicanos, pero seguimos pastoreando iglesias al estilo puertorriqueño cuando los mexicanos no encajan ahí. Tony, tú conoces muy bien esa situación. Se da mucho en Nueva York. Nueva York era puertorriqueña tremendamente, pero luego se transformó en dominicana y luego la llegada de los ecuatorianos y ahora los mexicanos. Entonces, es un desafío. Iglesias guatemaltecas, por ejemplo, que hay ahí. Entonces, cuando digo eso, hermanos, realmente la incorporación de un análisis serio de la necesidad de cambiar los currículos o incorporar, mejor dicho, los currículos en el área de misionología es realmente algo que yo creo que es una crisis. Si somos sinceros, hermanos, el envío de misioneros, yo veo el cuadro de misioneros, Enrique, tú y yo hemos estado en el cuadro de misioneros. La mayoría de misioneros son personas que ya como yo están peinando canas y los jóvenes no están saliendo por una razón, porque no estamos incentivando a las personas a ir al campo misionero. Y no es una crítica, es un análisis que yo lo hago con mucho respeto y con responsabilidad, pero creo que es una realidad. Tremenda respuesta, doctor Girón. Yo creo que ha puesto sobre la mesa muchos elementos que definitivamente tenemos que considerar. Y creo que el tiempo es este momento, ¿verdad? Sí. Como dice el boricua, ahora, o como dice Centroamérica, ahorita, ya ahorita. tenemos que comenzar. Porque no queremos perder, no queremos estar fuera de lo que estamos llamando el último avivamiento mundial. Definitivamente incluye la obra misionera. Emma, no podemos ignorarlo. Y creo que lo que usted ha dicho, pues, nos deja, nos pone en posición para pensar y esperamos que no pensemos mucho, sino que comencemos a actuar, a modificar, a revisar los currículos de nuestras instituciones para preparar a nuestra gente aquí. Creo que el hecho de lo que usted habla de el pastorado intercultural aquí prepara a nuestra juventud a poder ajustarse o quizás ser motivados a salir afuera, ya que tienen por lo menos una idea de lo que sería pastorear o colaborar con otras culturas y con otros grupos étnicos. Muchas gracias por eso. Tengo una tercera pregunta para usted, doctor. Sí. En el contexto pluralismo religioso y a la brecha digital global, ¿qué cambios, si los hay, son necesarios para que la relevancia de la educación teológica ministerial cumpla con nuestra tarea misionera dentro y fuera del contexto urbano? Creo que esa pregunta, querido Tony y Enrique, está muy relacionada con la anterior. Realmente el enfoque de la formación misionológica es fundamental. Ustedes recordarán de ese gran teólogo puertorriqueño que está con el Señor ya, Orlando Costa, decía, la madre de la teología es la misionología, porque Dios empezó con una misión y nos entregó una misión. Entonces, la misionología es fundamental en toda la formación ministerial, pero lamentablemente no enfocamos la pastoral, especialmente la pastoral urbana, desde la perspectiva misionológica. Yo creo que hemos establecido mucho una dicotomía entre lo que llamamos las misiones
y la iglesia local. Y realmente, cuando pensamos en el concepto de la misión de la iglesia, es una visión muy amplia y uno de los elementos es el llevar el evangelio a otros contextos. Pero también quería yo hacer referencia, porque me parece muy adecuado en este contexto, por la pregunta que habla acerca del pluralismo religioso y la brecha digital global. Son dos elementos fundamentales. Vivimos en un tiempo, en el siglo XXI, donde hay un concepto que se ha ido introduciendo generalmente en la cultura en general, el concepto de la interculturalidad. Si recuerdan ustedes, siempre hablamos de misiones transculturales. Y yo recuerdo todos mis años al frente de Comibam, misiones transculturales, era el tema. Atravesar culturas, evangelismo E1, E2, E3, E4, donde pasamos barreras culturales, lingüísticas, etcétera. Pero el mundo ha cambiado. Realmente el campo misionero ha cambiado ya de todas partes a todas partes. Las misiones han llegado a Nueva York, las misiones han llegado a Cleveland, las misiones han llegado a Texas, pero nuestra mentalidad sigue siendo una donde hablamos de pasar culturas y está muy enraizado en lo que yo llamaría un colonialismo espiritual, que se heredó de Inglaterra, pasó acá, luego de acá pasó a nuestras culturas. Nosotros a veces criticamos, yo recuerdo la pasión con que criticábamos el colonialismo norteamericano, y me he dado cuenta, hermanos, cuando hemos llegado al campo misionero, que nuestros queridos misioneros iberoamericanos a veces somos más colonialistas todavía que los mismos norteamericanos que criticamos, porque siempre vamos con el concepto de yo soy el que tengo la revelación y este pobre pecador musulmán o hinduista va al infierno y yo tengo la respuesta para él. Y eso es un problema muy serio. Entonces, no nos da tiempo para en 3 minutos hablar de esto, pero el tema de la interculturalidad es un tema que yo he empezado a explorar, hermano. Alguien define la interculturalidad como un proceso de comunicación e interacción entre personas y grupos con identidades culturales específicas, donde no se permite que las ideas y acciones de una persona, de un grupo cultural, esté por encima del otro. Y entonces se habla ahí de diálogo, concertación, integración y convivencia. Es un concepto muy interesante. Yo he estado explorando mucho eso. Y he pensado mucho, hermanos, Enrique como educador, Tony como un obispo administrativo, en el gran desafío que significa para nosotros empezar a respetar a los otros, verlos iguales. Cuando, por ejemplo, yo tengo un diálogo con un musulmán, yo voy con la mente de que yo soy salvo, yo tengo a Jesucristo y este está perdido. Y eso me evita el entender cómo el otro piensa. Pero cuando yo puedo dialogar y sin tener el prejuicio de que este está perdido y yo estoy bien, y yo estoy arriba y él está abajo, sino escucharlo. Y en ese diálogo intercultural uno empieza a transferir conceptos que la gente va recibiendo. Y eso ocurre aún en las relaciones de la iglesia local. ¿Cómo yo puedo entender por qué un ecuatoriano piensa como piensa? ¿Por qué un mexicano piensa como piensa? ¿Por qué el puertorriqueño piensa como piensa? ¿Por qué el dominicano? Ese concepto de no hay alguien que está por encima del otro, sino podemos dialogar. Hermanos, eso es fundamental el día de hoy en la formación misionológica. El otro concepto que ustedes preguntaron es sobre la brecha digital. Realmente estamos viviendo tiempos muy interesantes. Hace 10 años yo empecé a lanzar la idea de una universidad usando lo que se conoce como la metodología U-Learning, Ubiquitous Learning, o aprendizaje ubicuo, que la ubicuidad es un concepto donde nosotros hacemos ahora en el coche, por ejemplo, en el automóvil, nosotros tenemos todas las cosas que tenemos en nuestra computadora. El concepto de ubicuidad es anytime, anywhere, en cualquier momento, en todos lados. Y necesitamos incorporar eso. Y ahora nos vimos obligados. Miren esto, por ejemplo, esta belleza que estamos teniendo ahora. Ustedes en Cleveland, yo en Dallas, y yo he estado, hermanos, he estado predicándole a la Iglesia Central, Iglesia de Dios Central de Rosario, en Argentina. El día 8 estaré predicándole a una iglesia presbiteriana en Colombia. He estado en congresos, en actividades de ese tipo.
tenemos que empezar a trabajar seriamente en ese concepto, de perder el temor a esa situación que estamos siendo enfrentados a raíz de la pandemia. Y yo creo que, Enrique, uno de los desafíos más grandes ahora es precisamente llevar la educación a otro nivel, al nivel virtual. Y yo te animo, esto que estamos haciendo ahora me parece fabuloso. Tenemos grandes posibilidades para diversificar la educación, empezar a trabajar en el concepto de interculturalidad. Realmente el siglo XXI es un gran desafío. Yo personalmente quisiera ahora tener 30 años porque hay tanto que se puede hacer todavía, pero igual, aunque no los tenga un poquito más, el corazón está ardiendo diciendo qué tremendas posibilidades tenemos. Así que, no sé, quería resumir un poquito porque hay mucho material para hablar en ese tema. Tremendas experiencias, expertise y conocimiento que has compartido con nosotros y con la audiencia en esta entrevista de punto de vista virtual, Rudy. Agradecemos tu participación. Amén. Recapitulando un poco acerca de todos los pensamientos que a mí me embargan en el sentido de que yo me sumerjo en reflexión sobre todo lo que oigo y dialogo. Y esto nos debe invitar a todos a dialogar sobre estos puntos cruciales. Tú hablaste de la integración de la fe, del trabajo y de la vocación o multiocupación. Hablaste también de la transformación curricular para que nosotros empecemos a integrar más un enfoque misionológico. Hablaste acerca también de un reenfoque total en cuanto a cómo nosotros enseñamos y aprendemos, tratando de utilizar medios, métodos y técnicas que sean más ubicuas o que sean más digitales, virtuales, a distancia. Y hablaste de muchas otras cosas que tal vez pues no nos da tiempo de volver a recapitular, pero agradecemos todo ese pensamiento y eso nos brinda a nosotros unas estrategias, ¿verdad, Wilco? Para poder entonces seguir pensando, dialogando y haciendo estrategias, porque esto hay que ponerlo en acción ya lo antes posible. Cristo está a las puertas y nosotros como iglesia debemos de avanzar el reino de Dios mientras podamos nosotros aquí en esta tierra. Así que yo le voy a pedir al obispo administrativo, doctor Juan A. García, que él pues tenga bien despedirnos de este segmento de entrevista. Amén. Una vez más, muchas gracias, doctor Girón. Placer, hermano. Doctor de Jesús, por esta oportunidad. En verdad, hay una palabra que muchos creyentes y aún teólogos posiblemente la ponen al lado porque no quieren considerarla, y es la palabra evolución. Y tenemos que entender que la educación va evolucionando, y el que no lo quiera aceptar, pues entonces la efectividad, la eficacia de su ministerio, lo que pueda aportar, va disminuyendo. Gracias por el desafío que usted ha puesto sobre la mesa, y oramos de que todos los que están escuchando junto a nosotros podamos movernos hacia adelante confiando en Dios, dirigido por el Espíritu, pero siendo relevante en lo que podemos ofrecer en el campo de educación para el bien de la gran comisión. Oremos. Señor, te damos honra y gloria en este día. Sí, Señor, gracias por tu bondad. Gracias por la oportunidad de acercarnos a ti. Gracias por el privilegio de reunirnos, mi Dios, como hermanos, como colaboradores, hombres, mi Dios, mujeres, alrededor de este mundo que han sido llamados y aceptaron el llamado de cumplir con tu buena y perfecta voluntad. Señor, oramos por el campo misionero, que cada día, mi Dios, tu Santo Espíritu nos revela aún más todavía. Nos revela lugares donde no hemos alcanzado y Señor, nos revela el por qué tenemos que ya avanzar. Sobre todo, mi Dios, pedimos que tu guianza, que tu palabra y que estos hombres y mujeres, mi Dios, que han sido puestos en estas posiciones, en los campos misioneros, con la mentalidad y corazón misionero, que pueda ser, mi Dios, que ellos sean aceptados por aquellos que están en los campos pastorales,
de educación, y que juntos y unidos podamos, mi Dios, llevar a cabo la voluntad tuya, el propósito tuyo, cumplir con la gran comisión. Señor, estamos en tus manos y muy agradecidos, Señor, sabiendo que tú no has terminado con nosotros. Lo mejor está por venir. Sigue, Dios mío, llevándonos de gloria en gloria. Te seguiremos hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recuerda conectarte con nosotros a través de la página Facebook de Ministerios Educacionales Hispanos el primer jueves de cada mes a las 8 de la noche en este punto de vista virtual. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima.